Otras personas habían telefoneado a la policía por creer que la matanza era obra de un demente. En solo 2 noches, más de 20 animales domésticos de Diamond Bar habían sido hechos picadillo, y la condición de sus despojos había convencido a Lem de que el autor era el alienígeno. Luego, durante más de una semana, el rastro se había ido enfriando hasta la mañana del 18 de junio, cuando dos jóvenes excursionistas, al pie del pico de Johnston, en el flanco meridional del vasto Parque Nacional Los Ángeles, informaron haber visto algo que, según ellos, pertenecía a otro mundo. Los dos se habían encerrado en su remolque, pero la criatura había intentado varias veces alcanzarlos, llegando al extremo de romper con un pedrusco una ventanilla lateral. Por fortuna, la pareja guardaba una pistola del calibre 32 y uno de ellos disparó contra el asaltante, poniéndole en fuga. La prensa trató a los excursionistas como si fueran lunáticos, y con las noticias vespertinas muchos charlatanes tuvieron tema suficiente para pegar la hebra. Lem creyó a la joven pareja. Sobre un mapa trazó el pasillo de tierra escasamente poblado por donde el alienígeno podría haberse desplazado desde Diamond Bar hasta la zona circundante del pico de Johnston, por las colinas de San José, atravesando el parque regional de Bonelli, entre San Dimas y Glendora, para adentrarse a continuación en territorio silvestre. Con tal fin, tendría que haber cruzado por arriba o por abajo las tres autopistas que atravesaban la zona, pero como viajaría de noche, cuando había escasa circulación o ninguna, podría haber pasado inadvertido. Lem desplazó los 100 hombres de la inteligencia de marina hacia esa porción del bosque, en donde ellos continuaban su búsqueda vestidos de paisano y formando grupos de 3 o 4. Esperaba que los excursionistas hubiesen alcanzado al alienígeno con una bala por lo menos, pero no se descubrió el menor rastro de sangre en su campamento. Le empezó a inquietar la posibilidad de que el alienígeno lograse eludir su captura durante largo tiempo, pues el Parque Nacional Los Ángeles, situado al norte de Los Ángeles, era de una extensión desalentadora, casi tan grande como todo el estado de Delaware, apuntó Clint Swames, después de medir la zona en el mapa extendido sobre la pizarra del despacho de Lem y calcular los kilómetros cuadrados. Cliff procedía de Delaware. Era relativamente nuevo en el oeste y mostraba todavía la sorpresa del recién llegado ante la escala gigantesca de todas las cosas en esta parte del continente. También era joven, con el entusiasmo de la juventud, y casi peligrosamente optimista. La formación de Cliff se diferenciaba radicalmente de la de Lem. Él no se veía caminando con la cuerda floja ni corriendo el riesgo de dar al traste con su vida por un simple error. Algunas veces Lem le envidiaba. Lem miró absorto los cálculos garrapateados de Cliff. Si se refugiaba en las montañas, Gabriel, alimentándose de la naturaleza y dándose por satisfecho con esa vida, sin aventurarse fuera para desfogar su furia, cabría la posibilidad de que no le encontrase jamás. Pero recuerda, dijo Cliff, él odia al perro más que a los hombres. Quiere hacerse con el perro y tiene capacidad suficiente para lograrlo. Así lo creemos. Y por otra parte, ¿podría soportar realmente una existencia silvestre? Es casi salvaje, conforme, pero es también inteligente, tal vez demasiado inteligente para contentarse con una vida rudimentaria en esa región fagosa. Tal vez. Ellos lo localizarían muy pronto a él, o haría algo que nos daría nuevas pistas, predijo Cliff. Todo eso había ocurrido el 18 de junio.
Al no encontrarse ni rastro del alienígeno durante los 10 días siguientes, el gasto para mantener a 100 hombres en vida de campamento se hizo muy oneroso. Por último, el 20 de junio, Lem tuvo que despedir a los marines puestos a su disposición y enviarlos de vuelta a sus bases. Día tras día, Cliff se fue desengañando por falta de acontecimientos y no tuvo reparo en suponer que el alienígeno habría sufrido un accidente, estaría ya muerto y nadie oiría hablar más de él. Día tras día, Lem se ensimismó cada vez más para tener la seguridad de haber perdido el dominio de la situación y de que el alienígeno reaparecería de forma sumamente dramática, haciendo conocer su existencia al público. Así pues, fracaso. El único punto alentador era que la bestia estaba ahora en el condado de Los Ángeles y no bajo la jurisdicción de Walt Gaines, porque si hubiese más víctimas, quizás Walt no se enterara y entonces no habría necesidad de persuadirle otra vez para que permaneciera fuera del caso. El jueves 15 de julio, exactamente 2 meses después de la fuga en Banodine y un mes después de que los excursionistas fueran aterrorizados por un presunto extraterrestre o un primo pequeño de Belcebú, Lem llegó al convencimiento de que muy pronto debería tomar en consideración una carrera alternativa. Nadie le culpaba por el curso torcido de las cosas. Se le apremiaba a entregar resultados, pero ese apremio no era peor que el soportado en otras grandes investigaciones. Lo que era más, algunos de sus superiores daban a la falta de acontecimientos la misma interpretación favorable que Cliff Swames. Sin embargo, en sus momentos más pesimistas, Lem se veía cual un guardia de seguridad uniformado haciendo el turno de noche en un almacén, o degradado a la función de poli ficticio con una placa de hojalata. Sentado en la butaca del despacho, de cara a la ventana, y mirando ensimismado el aire amarillento y neblinoso de aquel abrasador día estival, dijo en voz alta: «Maldita sea. A mí se me ha adiestrado para vérmelas con criminales humanos. ¿Cómo diablos se puede esperar que me haga con un fugitivo surgido de una pesadilla?» Cuando se lamentaba así, sonó una llamada en la puerta y mientras hacía girar su butaca, la puerta se abrió. Cliff Swames irrumpió raudo, parecía agitado y afligido a un tiempo. «El alienígeno», dijo, «tenemos una nueva pista de él, pero 2 personas han muerto». 20 años atrás, en Vietnam, el piloto del helicóptero NSA Lemuel Johnson había aprendido todo cuanto valía la pena saber sobre el modo de posarse y despegar en un terreno escabroso. Ahora, manteniéndose en contacto radiofónico constante con los ayudantes del condado de Los Ángeles, los cuales se habían personado ya en el lugar de los hechos, no encontró ninguna dificultad para localizar el escenario de los crímenes mediante navegación visual, remitiéndose a las referencias naturales. Pocos minutos después de la 1, posó su aparato en la amplia plataforma de una cresta que dominaba el desfiladero Boulder, en el Parque Nacional Los Ángeles, a solo 100 metros del lugar en donde se encontraban los cuerpos. Cuando Lem y Cliff, tras abandonar el helicóptero, corrían por la cresta hacia el grupo de ayudantes y guardabosques, un viento candente que llevaba consigo el aroma de matorrales resecos y pinos les fustigó. A aquella altitud solo había podido echar raíces matas de hierbas silvestres, casi quemadas por el sol de julio. Monte bajo, junto con algunas plantas desérticas como el mezquite, marcaban el límite superior del barranco, cuyas paredes caían a izquierda y derecha de ellos, y allá abajo en las pendientes inferiores y en el fondo del desfiladero había árboles y arbustos más verdes. Se hallaban a menos de 6,5 kilómetros al norte de Sunland, que a su vez se encontraba a 22 kilómetros de Hollywood. También al norte y al
28 kilómetros del populoso centro de la ciudad de Los Ángeles y sin embargo se le antojaba estar en un espacio desolador, con miles de kilómetros cuadrados y a una distancia inquietante de la civilización. Los ayudantes del sheriff habían aparcado sus furgonetas todoterreno en un tortuoso camino de montaña, a unos 700 metros de allí. El helicóptero de Lem había sobrevolado esos vehículos y él les había visto marchar guiados por un guardabosques hacia el lugar donde se habían encontrado los cuerpos. Ahora, reunidos alrededor de los cadáveres, había 4 ayudantes, 2 técnicos del laboratorio del condado y 3 guardabosques. Todos ellos daban la impresión de estar aislados en un escenario primitivo y ajeno al mundo. Cuando Lem y Cliff llegaron allí, los ayudantes acababan de meter los despojos en bolsas apropinadas. Como no se habían cerrado todavía sus cremalleras, Lem pudo comprobar que una víctima era un varón y la otra mujer, ambos jóvenes y ataviados para el montañismo. Sus heridas eran horrendas, los ojos habían desaparecido. Ahora el total ascendía ya a 5 inocentes y una tasa semejante conjuró a un espectro de culpabilidad que acosaba a Lem. En aquellos momentos deseaba que su padre le hubiese educado sin ningún sentido de la responsabilidad. El ayudante Hal Bochner, alto, tostado, pero con una voz aflautada sorprendente, enumeró a Lem la identidad y condición de las víctimas. Según el DNI que llevaba, el varón se llamaba Sidney Traken, 28 años, de Glendale. El cuerpo tiene una veintena larga de mordeduras horribles y todavía más desgarrones de garras. Como puede ver usted, la garganta está abierta y los ojos... Sí, dijo lacónico Lem, no viendo la necesidad de profundizar en esos pormenores. Los hombres del laboratorio cerraron las cremalleras de ambas bolsas. Por un momento, ese sonido frío quedó flotando en el aire candente de julio como un tintinear de carámbanos. El comisario Bochner dijo: «Al principio pensamos que Tranken habría sido acuchillado por algún psicópata. De vez en cuando se atrapa a un loco homicida al que le gusta merodear por estos parajes acechando a los montañeros. Hicimos esta composición de lugar: acuchillado primero y luego todas las demás lesiones ocasionales por animales carroñeros una vez muerto el individuo. Pero ahora no estamos tan seguros». «No veo sangre en el suelo», dijo Cliff Swames, con una nota de estupor. «Debería de haber un montón». «No se les mató aquí», dijo el comisario Bochner. Tras esas palabras reanudó la recapitulación a su aire. La mujer. 27. Ruth Casavaris, también de Glendale. Asimismo señales horrendas. Tajo. Su garganta... Interrumpiéndolo otra vez, Lem dijo: «¿Cuándo los mataron?» «El cálculo aproximado hasta la prueba forense es que ambos murieron a últimas horas de ayer. Creemos que sus cuerpos fueron acarreados hasta aquí porque en lo alto del monte se les encontraría más pronto. Por este lugar pasa una popular ruta de montañeros, pero no fueron otros montañeros quienes los encontraron, sino un aeroplano contra incendios al hacer un vuelo rutinario. El piloto miró hacia abajo y los vio espantarrados aquí, en el cerro desnudo. Aquella altura sobre el desfiladero Boulder se hallaba a más de 40 kilómetros del pico Johnston, por el noroeste. El lugar donde los excursionistas huyeron del alienígeno refugiándose en su remolque y le hicieron un disparo con una pistola del calibre 32, el 18 de junio, 28 días antes. El alienígeno debería estar siguiendo la dirección noroeste por puro instinto y sin duda se habría visto obligado frecuentemente a desandar camino para salir de desfiladeros sin posible continuidad.
Por consiguiente, en aquel terreno montañoso habría recorrido con toda probabilidad entre 90 kilómetros y 140, equivalentes a esos 40 kilómetros en línea recta. No obstante, esto solo significaría una marcha de unos 5 kilómetros diarios a lo sumo. Así pues, Lem se preguntó qué habría estado haciendo la criatura durante el tiempo en que no viajaba, ni dormía, ni cazaba. ¿Quiere ver usted dónde mataron a esos dos?, preguntó Bogner. Nosotros hemos encontrado el lugar y también querrá ver la guarida, ¿no? ¿Guarida? El cúbil, terció uno de los guardabosques. El maldito cúbil. Ayudantes, guardabosques y hombres del laboratorio habían lanzado extrañas miradas a Lem y a Cliff desde su llegada, pero eso no le había sorprendido a Lem. Las autoridades locales le miraban siempre con recelo y curiosidad porque ellos no estaban habituados a las visitas de una prepotente agencia federal como la NSA, recabando jurisdicción absoluta. Eso era una rareza, pero como ahora pudo constatar, esa curiosidad era de una clase y agrado diferentes de la que él solía encontrar, y por primera vez percibió su temor. Ellos habían encontrado algo, el cúbil del que hablaban, que les daba motivos suficientes para tener este caso por algo incluso aún más extraño que la aparición súbita de la NSA. Ataviados con traje de calle, corbata y relucientes zapatos, ni él ni Cliff iban equipados convenientemente para practicar el montañismo por el desfiladero, pero ninguno de los dos titubeó cuando los guardabosques abrieron la marcha. Dos ayudantes, los hombres de laboratorio y uno de los guardabosques se quedaron atrás con los cuerpos, lo cual dejó una partida de 6 para el descenso. El grupo siguió un surco abierto por la lluvia que provenía de las tormentas, y luego se desviaron por lo que podría ser una ruta de ciervos. Después de descender hasta el mismo fondo del desfiladero, se orientaron hacia el sudeste y recorrieron 1 kilómetro. Lem se notó muy pronto sudoroso y cubierto con una película de polvo. Sus calcetines y perneras se llenaron de unas menudas bolitas que se adherían y pinchaban. Aquí fue donde se les mató, dijo el ayudante Bogner mientras le conducía a un claro rodeado de pinos achaparrados, álamos y maleza. Enormes manchas oscuras moteaban la tierra pálida, arenosa y la hierba blanqueada por el sol. Sangre. Y un poco más allá, dijo uno de los guardabosques, fue donde se encontraron el cubil. Era una cueva poco profunda en la misma base del desfiladero, quizás de 3 metros de profundidad y 6 de anchura, a pocos pasos del pequeño claro en donde fueran asesinados los montañeros. La boca tenía unos 3 metros de anchura, pero era tan baja que Lem hubo de agacharse bastante para entrar. Una vez dentro, pudo enderezarse porque el techo era alto y había un olor desagradable, mohoso, en aquella caverna. La luz penetraba por la entrada y por un boquete de medio metro que la lluvia había abierto en el techo, pero la mayor parte de la cámara era penumbrosa y estaba unos 20 grados más fresca que el desfiladero. Solo el ayudante Bogner acompañó a Lem y a Cliff. Lem presentía que los demás se abstenían no porque temiesen abarrotar la cueva, sino por la inquietud que les causaba aquel escenario. Bogner, que llevaba una linterna, iluminó con ella los objetos que les había llevado a ver, disipando algunas de las sombras y haciendo que otras parecieran huir cual murciélagos colgados de diversas perchas. En un rincón se había apilado hierba seca para hacer un catre de unos 20 centímetros sobre el suelo de arenisca. Junto al lecho había un cubo galvanizado lleno de agua, relativamente fresca, del arroyo cercano, colocado allí evidentemente para que el durmiente pudiera tomar un trago si se despertaba a medianoche. «Estuvo aquí», dijo Cliff en voz queda. «Sí», convino Lem.
Sabía de forma intuitiva que el alienígeno había hecho aquella cama. Por alguna razón inexplicable, su extraña presencia se hacía sentir en la cámara. Miró al cubo preguntándose cómo lo habría conseguido la criatura. Probablemente a lo largo del camino desde Vanodine habrían decidido buscar un escondrijo para descansar un rato y entre tanto habría pensado que necesitaría unas cuantas cosas para hacer más cómoda su vida en la espesura. Quizás irrumpiendo en algún establo, granero o casa vacía habría robado el cubo y las otras cosas que Wagner alumbraba ahora con su linterna. Una manta escocesa para prever cualquier cambio del tiempo. A juzgar por su aspecto, era de un caballo. Lo que le llamó la atención a Lem fue la pulcritud con que había sido plegada la manta y colocada sobre un estrecho saliente de la pared, junto a la entrada. Una linterna. Esta se hallaba en el mismo saliente de la manta. De noche el alienígeno tenía una vista soberbia. Ese era uno de los requisitos previstos con el que la doctora Jarberg había trabajado lo suyo. En la oscuridad, un guerrero bien dotado por la ingeniería genética podría ver tan bien como un gato. Siendo así, ¿por qué necesitaría una linterna? A menos que tal vez incluso una criatura nocturna se atemorizase de la oscuridad. Esa idea consternó a Lem e inesperadamente se apiadó de la bestia tal como se apiadara aquel día en que la observó comunicarse mediante un lenguaje rudimentario con Jarbeck, aquel día en que dijo desear arrancarle los ojos para no poder mirarse nunca más. Wagner dirigió su propia linterna hacia unas 20 envolturas de caramelos. Al parecer, el alienígeno había robado algunas bolsas de caramelo a lo largo del camino. Lo extraño era que esas envolturas no estaban estrujadas sino alisadas y colocadas con esmero sobre el suelo a lo largo de la pared. 10 de Rice hechos con manteca de cacao y 10 de Clark Bars. Quizás el alienígeno le gustaran los colores brillantes de las envolturas, o quizás las guardase para recordar el placer que le habían procurado los dulces, porque una vez desaparecidos estos, no habría muchos placeres en la vida ardua a que se le había conducido. En el rincón más alejado del lecho, envuelto en sombras, había un montón de huesos, huesos de animales pequeños. Una vez comidos los dulces, el alienígeno se había visto obligado a cazar para alimentarse, y sin medios para encender un fuego, había comido carne cruda como cualquier bestia salvaje. Quizás guardase los huesos en la cueva por temor de que si los dejaba fuera daría pistas sobre su paradero. El almacenarlos en el rincón más oscuro y distante de su escondrijo parecía denotar un sentido civilizado de la limpieza y el orden, pero a Lem le pareció también como si el alienígeno hubiese ocultado los huesos en la sombra porque le avergonzaba su propio salvajismo. Lo más patético de todo fue un grupo peculiar de artículos conservado en un nicho de la pared, sobre el lecho de hierba. No, pensó Lem, no solo conservado. Los objetos están colocados con sumo esmero, como para una exposición, tal como lo haría un aficionado al cristal artístico o a la cerámica maya al exponer una valiosa colección. Allí había una esfera de cristal coloreada similar a las que la gente suele colgar en sus patios para que reluzcan al sol. Tenía unos 10 centímetros de diámetro y una flor azul pintada sobre un fondo de color amarillo pálido. Al lado había un pulido recipiente de cobre que probablemente habría contenido una planta en el mismo patio o en otro lugar. Seguían al recipiente dos objetos que sin duda habían sido tomados de un interior, quizás en la misma vivienda donde el alienígeno robara los caramelos. Primero, una estatuilla de porcelana fina que representaba a dos cardenales de plumaje rojizo posados sobre una rama. Y segundo, un pisapapeles de cristal.
Al parecer, incluso el engendro de Jarbeck albergaba dentro de su pecho una sensibilidad para la belleza y un deseo de vivir no como un animal, sino como un ser pensante, en un ambiente que tuviera por lo menos un toque, aunque leve, de civilización. Lem sintió dolor de corazón al considerar que Jarber había puesto en el mundo una criatura solitaria y torturada, aborrecida de sí misma e inhumana y, no obstante, consciente de su propia naturaleza. Por último, el nicho sobre el lecho de hierba contenía una figurilla de Mickey Mouse que servía también como hucha. La compasión de Lem se acrecentó, pues él sabía por qué esa hucha le había interesado al alienígeno. En Vanodine se habían hecho ciertos experimentos para determinar la inteligencia del perro y del alienígeno y cuál era su naturaleza, con el propósito de descubrir las diferencias entre sus percepciones y las del ser humano. En varias ocasiones se proyectó por separado para el perro y el alienígeno una videocinta que había sido compuesta con varios trozos de diferentes películas, viejos films de John Wayne, metraje de la Guerra de las Galaxias de George Lucas, noticiarios, escenas documentales muy variadas y dibujos animados de Mickey Mouse. Se filmaron las reacciones del perro y del alienígeno y más tarde se le sometió a un interrogatorio para averiguar si ambos habían comprendido qué segmentos de la videocinta eran acontecimientos reales y cuáles vuelos de la imaginación. Las dos criaturas habían aprendido paulatinamente a identificar la fantasía cuando la veían, pero aunque pareciese extraño, una fantasía en la que más quisieron creer, la fantasía que retuvo su atención durante más tiempo fue Mickey Mouse. Las aventuras de Mickey Mouse y de sus amigos les cautivaron. Tras su fuga de Vanodine, el alienígeno habría encontrado, quién sabe cómo, aquella hucha y el maldito infeliz la habría codiciado porque le recordaban los únicos momentos gratos que había pasado en su vida en el laboratorio. Qué pena, ¿verdad? El pobre bicho este, el alienígeno, da pena. Bajo la linterna del ayudante Wagner algo destallaba en el nicho. Al estar colocado de plano junto a la hucha, les había pasado casi inadvertido. Cliff pisó el lecho de hierba y sacó el objeto reluciente del nicho, un fragmento triangular de espejo que medía 8 por 10 centímetros. El alienígeno se recogía aquí, pensó Lem, intentando cobrar ánimo mediante la contemplación de sus parcos tesoros, intentando hacer de esto un hogar en la medida de lo posible. Cogería alguna vez este fragmento cortante y se miraría en él, quizás buscando esperanzado algún rasgo de su apariencia que no fuese horrendo, quizás intentando conformarse con lo que era, y fracasando sin la menor duda. Qué pena el alienígeno, tío. ¡Santo Dios!, murmuró Cliff Soames, quien, al parecer, había pensado lo mismo. ¡Pobre bastardo! El alienígeno había poseído un último objeto, un ejemplar de la revista People. Robert Redford ocupaba la cubierta, utilizando la garra, una piedra cortante o algún otro instrumento puntiagudo. El alienígeno había arrancado los ojos a Redford. La revista estaba arrugada y hecha jirones como si la hubiese ojeado 100 veces. El comisario Wagner se la entregó y le sugirió que la ojearan una vez más. Al hacerlo, Len comprobó que los ojos de cada persona fotografiada habían sido arañados, cortados o destrozados. La minuciosidad de esa mutilación simbólica era escalofriante. No se había indultado ni a una sola imagen de la revista. El alienígeno era patético y merecía conmiseración, pero también era temible. 5 víctimas, unas destripadas, otras decapitadas. No se debía olvidar ni por un instante a los inocentes muertos. Ni el afecto a Mickey Mouse ni el amor por la belleza podían disculpar semejante matanza. Pero, ¡santo Dios!
se había conferido a esa criatura suficiente inteligencia para captar la importancia y los beneficios de la civilización, para añorar la aceptación general y una existencia significativa. Sin embargo, se le había injertado también mediante la ingeniería genética un deseo feroz de violencia, un instinto asesino sin igual en la naturaleza, porque se le había concebido para ser un matador inteligente sujeto a una larga correa invisible, una máquina viviente de guerra. Por mucho tiempo que mantuviese esa soledad pacífica en su cueva de desfiladero, por mucho que se resistiese a sus impulsos violentos, no podría cambiar lo que era. La presión se iría acumulando de dentro de su ser hasta que no pudiera contenerla, hasta que el degüello de pequeños animales no le proyectara el suficiente alivio psicológico y entonces se hiciese necesario buscar presas mayores e interesantes. Hacía muy pocas horas el propio Lem había cavilado sobre lo difícil que le resultaba hacerse un hombre diferente de aquel que había sido educado por su padre. Cuán difícil era para cualquier hombre cambiar lo que la vida le había dado para formarle. No obstante, eso al menos era posible si uno se lo proponía firmemente, si tenía voluntad y tiempo. Ahora bien, para el alienígeno tal cambio era un imposible. El asesinato estaba en los genes de la bestia, bajo llave, y no podía tener esperanza de recreación ni salvación. ¿Qué diablo significa todo esto?, preguntó el ayudante Wagner, incapaz de contener su curiosidad. Créanme si les digo que no le conviene saberlo, dijo Lem. ¿Qué había en esa cueva?, inquirió Wagner. Lem se limitó a sacudir la cabeza. Si 2 personas más habían tenido que morir, se podía considerar como un golpe de suerte que se las hubiese asesinado en un parque nacional. Aquello era territorio federal, lo cual quería decir que la NSA podría asumir autoridad en la investigación mediante procedimientos mucho más simples. Mientras tanto, Cliff Soames estaba todavía dando más vueltas y más vueltas en la mano del fragmento de espejo, mirándolo con aire pensativo. Echando una última ojeada alrededor de la horripilante cueva, Lem se hizo una promesa en la que incluyó a su peligrosa presa. Cuando dé contigo, no consideraré la posibilidad de atraparte vivo. Nada de armas tranquilizadoras, como preferirían los científicos y los militares. Tiraré a matar, pero con limpieza y rapidez.